Sean todos bienvenidos nuevamente a el segundo día de la jornada interdisciplinaria sobre alimentación, nutrición y salud, Luis Alberto Vargas. Hoy vamos a iniciar con una serie de presentaciones que tienen como características, sobre todo, considero, la amistad de mucho tiempo, de muchos años, de toda la vida, la convivencia en el plano profesional e institucional, y vamos a iniciar hoy y le damos la bienvenida y me da mucho gusto presentarles a un muy antiguo amigo de toda la vida del doctor Luis Alberto Vargas, el doctor Eduardo Matos Montezuma, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que va a iniciar justamente la sesión del día de hoy con una presentación titulada Remembranzas, que por supuesto, a reserva de que nos cuente, seguramente tiene que ver con toda esta historia, de larga historia de vida, de su relación con el doctor Luis Alberto Vargas. Entonces, Eduardo, te damos la palabra, por favor. Pues muchas gracias. En primer lugar, pues un honor estar en estas jornadas interdisciplinarias dedicadas a un amigo que conocí, no voy a decir los años, porque ustedes se los podrán imaginar, pero ahora sí que desde épocas muy tempranas, y que nos unió un lazo de amistad que partía inclusive desde nuestros padres. Es decir, mi madre, Edith, era muy amiga de Josefina, doña Josefina, la mamá de Luis Alberto. Y entonces vivíamos además a una cuadra de distancia. Entonces, pues eso permitía que constantemente nos estuviéramos viendo y demás, ¿no? Entonces, empezó desde que íbamos, creo que era en secundaria, él iba en la escuela allí en Polanco del Mexico City School, yo iba en escuelas confesionales, me da pena confesarlo, pero bueno, el hecho es que estando ahí, pues me hice muy amigos de todos los compañeros de Luis en la secundaria. Entonces, claro, imagínense, en aquella época, era la época del rock and roll, de todas estas cosas, y organizábamos, claro, nuestras tardeadas, íbamos a otras, acosábamos en el buen sentido a las chavas en las kermeses. Recuerdo una en el colegio ese, ¿cómo se llama? Miguel Ángel. Bueno, en el Patria íbamos y ya saben, se acuerdan los que iban a kermeses, que se podía uno casar, digamos. Pagaban los 20 centavos y te daban un anillo horrible, y con una chica que ni conocías, pero pues había que casarse. Y si no te casabas, te encarcelaban, te metían en un ratito en un cuarto. Entonces, pues ahí andábamos Luis, Jesús Romo y otros más, en todas esas andanzas que eran muy de aquella época, pues yo diría que bastante sanas en comparación con lo que hoy vemos, ¿no? Pero bueno, el hecho es que al rato Luis Alberto ingresa a la Facultad de Medicina, y como siempre le ha gustado estar en la brega, estar luchando, se metió en un curso, ¿verdad? Junto, también iba en el curso, ¿verdad? Un curso en la Facultad de Medicina, que era el grupo piloto. Yo le preguntaba, oye, ¿qué es el grupo piloto que te vas a meter? Dice, no, pues exigen mucho, exigen más que en la carrera normal. Y dije, ay, Dios, bueno. Pero el hecho es que entran ahí con otros que inmediatamente me incorporo con ellos, como era Carlos Moncada, Pedrosa, como el Kiko, Moya Cabezas, como Rodrigo Moya, la güera Carmen, difícil de olvidar, ¿no? Estaba muy bien, Carmen Lozada, y la hermana no, ella estudiaba sociología, pero también era del nivel superior, hablando en términos feministas. Y bueno, en general, Espinosa, que creo que se dedicó a los ojos, a mí una vez casi me deja ciego, pero bueno, el hecho es que era todo un grupo, pero lo curioso es que
como hacíamos planes, ¿no? De jóvenes, vamos a ir, yo iba a tomar los cursos para de ahí irnos a otra cosa. Entonces yo me soplé cursos de bioquímica, que no entendía yo nada, obviamente, yo estaba sentado ahí, mis compañeros todos tomando sus notas, ¿verdad? Con un insigne médico que finalmente después fui a un homenaje que le dieron. Ella no podía hablar porque le había dado algún problema, y era el doctor Laguna. Entonces llevé cursos de bioquímica con Laguna, llevé, en fin, varios cursillos de estos que ellos llevaban ahí en la facultad, ¿no? Finalmente, Luis se gradúa con, si mal no recuerdo, el tema de cirrosis hepática o algo así raro, ¿no? Entonces, a mí me daba miedo porque decían que los que bebían se morían de cirrosis. Yo no bebía, más que lo que era natural en una fiesta. Pero sí, recuerdo que hice una tesis sobre eso y demás. Pero dentro de nuestras andanzas, uno de nuestros primeros contactos, por lo menos con antropólogos, resultó de una vez que nos fuimos a Oaxaca. El papá de Luis, don Luis Vargas y Vargas, que era una persona de una cultura excepcional, ¿verdad?, que se le inculcó a los 3 hijos. Don Luis era oriundo de allá, y recuerdo que nos fuimos 4 personas. Un compañero, uno de nuestros amigos, que estudiaba ingeniería, Jorge Rola, precisamente Carlos Moncada, Luis y yo, a Oaxaca. No sé cómo llegamos a Oaxaca, pero el hecho es que nos alojamos en el Hotel Monte Albán, que está en una de las placitas frente a la catedral. Era un cuarto grande y ahí dormíamos los 4. Nada más había, creo que 2 camas. Entonces yo llegando, aventé mi mochila para apartarle la cama. Nada más que la mochila se botó, entonces me la ganó Luis. Pero bueno, entonces, pero anduvimos ahí, y una de las sorpresas es que fuimos a ver la casa que tenía el Instituto de Antropología, porque estaban haciendo una temporada en Monte Albán. Y me acuerdo que llegamos, era una pequeña placita, la casa estaba ahí, una casa muy bella, un patio en medio, todo esto. Y la primera impresión es que tocamos, y total, entramos y se presenta un señor muy ceremonioso, y era ni más ni menos que Arturo Román, antropólogo físico, maestro aquí de mi querido Carlos, ¿verdad? Se nos presenta ahí, ¿qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Siempre muy así. Y ya Luis llevaba ya la conexión con él a través del doctor Dávalos, que era el director del INE, que era muy amigo de su papá, de Jorge Gurría, que era el secretario del INE. O sea que estábamos bien protegidos en cuanto al aspecto del INE. Y ahí andaba Víctor Segovia, aquel arqueólogo, mi querido Víctor, que era muy bueno en campo, nunca se graduó, pero era muy bueno en campo, Víctor Segovia. Y total, bueno, fuimos a Monte Albán, a todo lo que era necesario ir visitando Oaxaca, ¿no?, tan rico en mil expresiones, ¿no? Y entonces, pero también, claro, tenemos los recuerdos de cómo con el grupo del Mexico City del School, donde ellos habían estudiado su secundaria y demás, con el maestro Carreón, que no era nada débil, pero el hecho es que formamos un grupo también de discusión. Entonces agarrábamos un personaje, por ejemplo Napoleón, ¿no? Entonces nos reuníamos, ya no, pero qué día, que es un sábado, ¿verdad?, para discutir. Cada quien planteaba su opinión sobre Napoleón, sobre tal personaje, etc. Pero eso nos ayudaba mucho porque nos ponía a leer, ¿no? Tener que enterarte, bueno, quién fue este señor, un chaparrito, en fin. Y cada uno discutía ahí. Recuerdo que algunas sesiones eran en casa de Western, ¿cómo se llama? De Herbert West, ¿no? Y luego también ahí, me acuerdo, asistía Juan Cariaga, físico, ya falleció, y en fin, todo aquel grupo de jóvenes, teníamos 18, 19 años, ¿no?, por aquel entonces. Pero
también recuerdo que algunos sábados se programaban conciertos en Tepoztlán. Entonces, en aquel lugar jesuita, escuela jesuita maravillosa, y quien los organizaba era el INA, el doctor Dávalos, Jorge Urría, en fin, con Huberto Zanoli. Zanoli era el director de orquesta del Instituto Dante Alighieri. Él llevaba la orquesta ahí y la esposa cantaba, bueno, ella decía que cantaba, pero y resulta que Zanoli pues, había encontrado junto con Gonzalo Obregón iba mucho a las Vizcaínas, no piensen mal, iba a la biblioteca de las Vizcaínas. Entonces allí encontró una serie de partituras y relata Gonzalo, que era un gran especialista del mundo colonial, relata cómo empezó a ver partituras firmadas que Faco, Giacomo Faco, empezó a averiguar, ¿no? Pero sobre todo que estas partituras pues eran, digamos, hechas para los conventos de monjas por ese Giacomo Faco. Entonces se pone a averiguar y resulta que Giacomo Faco era un músico italiano que había estado en la corte española y preparaba todo esto para los conventos de la Nueva España, los enviaba acá. Entonces, de repente Gonzalo Obregón empieza a ver aquello y se lo comunica a Huberto Zanoli, que era músico. Huberto Zanoli dice que esa noche no durmió viendo aquellas partituras que según él, pues, eran maravillosas y quizá hasta superiores a Vivaldi, cosa que tengo severas dudas. Pero el hecho es que entonces logró ensamblar algunas partituras que iban sueltas, ¿no? Y demás, para establecer cantatas que había allí, la mujer era la de la cantata, y entonces presentaban en aquel marco, imagínense, llegábamos ahí, ¿verdad? Aquel retablo maravilloso de Tepoztlán, ¿no? De los jesuitas, toda esa cosa, y oyendo ahí, ahora sí que el coro de los ángeles, ¿no? Era realmente maravilloso con música de cámara que dirigía Huberto Zanoli, ¿no? Entonces, como ven, pues realmente nos desenvolvíamos en un mundo muy cultural, muy de mucho apego a la cuestión musical. Ya cada vez que yo llegaba a la casa de Luis Alberto, había música clásica. No ópera, que a mí me gusta, a él no le gusta. A mí sí, entonces jamás no. Entonces, pero sí, música, y Luis, pues yo diría que es un conocedor bastante fuerte de la música clásica, ¿no? Y competía con su hermano Arturo, porque a su hermano Arturo lo que le gustaba oír era de un señor que se llamaba Crazy Miser. Bueno, y entonces una música ahí, un señor de unos lentes, entonces Luis se enojaba y regañaba a Arturo, y Arturo se rebelaba y se quejaba con el papá, con don Luis, y pero quiero hacer énfasis en el doctor Vargas, Luis, el padre, porque don Luis Vargas resulta que también, poseedor de una cultura realmente excepcional, era director o jefe de la cuestión de radiología del ABC, del Hospital ABC, desde que estaba frente al Deportivo Chapultepec, y ya luego cuando lo cambiaron. Entonces, pero él facilitaba y él se encargaba de las tomas de cuadros coloniales con radiografía. Entonces él detectaba, para que te aprendas esto, de tu bisabuelo, ¿verdad? ¿Cómo va a ser bien? Bueno, resulta que él radiografiaba estos cuadros y entonces veía, digamos, bueno, se apreciaba toda una serie de datos, ¿no? El trazo, etc. Pero a veces se encontraba que había una pintura atrás, o sea, que se había pintado otra encima, ¿no? Entonces analizaba todo esto y demás. O sea, estaba dando un aporte muy significativo con la aplicación en ese momento de una técnica que hasta donde yo sé no se había aplicado
planificado previamente. Entonces, esto fue muy importante porque el INA, el doctor Dávalos, ¿verdad?, le enviaba pues estos cuadros para que fueran radiografiados, vistos, etcétera, analizados, ¿no? Entonces así pues se despejaron dudas, se vieron una serie de datos y demás, ¿no? Y total, que realmente esas épocas, y por eso llamé remembranzas a esta intervención, pues era muy, muy interesante. Luis tenía la curiosidad de llevar un como álbum de, digamos, de lo que estábamos haciendo, ¿no? Entonces pegaba ahí alguna cosa o hacía un poema, no muy bueno, sobre Corterrón, ¿tú sí te acuerdas de estos álbumes? Todavía no se conservan, ¿no? Son parte de la historia de la antropología, tienes que conservarlos. Y entonces llevaba ahí muy acucioso todo esto. Pero ¿cómo no iba a ser acucioso si los papás se habían encargado de que uno entraba en la cochera y al fondo había todo como librero con todas las revistas live? Todas. Era impresionante. Ahí estaba lo de la Segunda Guerra Mundial, lo de la... no sé, toda esta cosa. No sé qué fue de eso, ya lo vendió. Pero, porque eso debe haber costado una fortuna, ¿eh? Y se imagina toda la colección de la revista esta famosa, ¿no? Que había dado datos de los acontecimientos más significativos desde que se creó hasta el momento, no sé si ya todavía existe o no existe, pero en fin. Entonces, total, que en aquellas andanzas, Luis ahí va y conoce a mi amiga. Entonces, fueron ya sus últimas palabras. Leticia, me acuerdo que la íbamos a visitar ahí a su casa, muy cerca del hospital grandote general, ¿no? Ahí, que estaba con su mamá, con su hermana, en fin. Pero, claro, estudiaban medicina, en fin, pues se conocen estos muchachos, ¿verdad? Cupido, que anda suelto, pues se encarga de flecharlos y, total, que se casa, ¿no? Y entonces, igual que ya se empezaron a casar algunos de nuestros amigos, algunos bajo protesta, como Chucho Romo, porque era la señora que era terrible. Bueno, en fin, que empiezan, pues obviamente, los pasos que se van dando en la vida, que son esos, ¿no? Pero, no sé cuánto tiempo me queda, porque dije que estabas durmiendo. Entonces, recuerdo que Luis se fue a Francia a estudiar allá también y regresó. No sé si te acuerdas que en algún momento, saliendo del Museo de Antropología, me dijiste, oye, fíjate que tengo posibilidades de ingresar o a INA o a la UNAM, antropológicas. Y yo le dije, ¿sabes qué? Yo creo que la UNAM, porque conozco mi institución, maestro, y mira, en la UNAM son menos investigadores, más pequeños, se puede, yo creo que desarrollar mejor, ¿no? Aportar, porque acá somos un montón y pues creo que ahí podrías mejor, ¿no? Total, ingresó acá, ¿no? Pues como lo ven, pues todavía está participando de estas jornadas interdisciplinarias, ¿no? Y a cambio, diría yo, que de eso, él definió mi vocación. Esto lo he escrito muchas veces, está escrito, me gusta, soy muy repetitivo desgraciadamente, pero cosas que yo considero muy importantes las vuelvo a repetir hasta el cansancio, ad nauseam. Entonces, y una de ellas es esta, que un día yo iba en la prepa, en el Cristóbal Colón, ahí estudiaba, solamente uno de aquellos amigos del City School, de la Escuela de México, había entrado también al Cristóbal Colón, que era Luis Roca.
tenía nombre, como yo decía, de la calle donde vivía el Pato Donald, ¿no? Porque yo vivía en la calle de Roca y Palma, no sé dónde. Entonces, resulta que yo iba ya en segundo de prepa, eran 2 años en aquella época, y no sabía qué iba a estudiar. Y entonces ya mis padres estaban angustiados, yo más todavía, ¿para qué? Me parece que me había metido arquitectura, pues arquitectura, bueno, hasta llegar a pensar en veterinaria, no estaba explicando de las pobres vacas. Bueno, entonces, hasta que un día me presta un libro de la biblioteca, más o menos amplia que tenía en su casa, un libro que se llama Dioses, tumbas y sabios, de Sena, ¿te acuerdas? ¿No? El libro de Sena. Y entonces yo empiezo a leerlo y no pasé del capítulo de Egipto. Egipto me fascina. Todo lo de Howard Carter, todas estas cosas, en fin. Yo dije, no, ya, decidido, yo voy a estudiar arqueología. Entonces llego corriendo, loco de mí, con mis padres a darles la grata nueva. Queridos padres, ya decidido que voy a estudiar. Y doña Edith, mi madre, médico, no, químico, no, abogado, no, arqueólogo. Pues un silencio espantoso. Y mi mamá, las madres comprensibles como siempre, a veces imprudentes, me dice, ay hijito, qué bueno que ya decidiste lo que vas a estudiar, pero dices que en esta escuela de antropología los cursos son de la tarde, nada más en aquella época así. Digo, sí. ¿No sería bueno que en las mañanas llevaras unos cursos en la escuela bancaria y comercial? Salí corriendo una cuadra casi a Luis Alberto y dije, fíjate que mi mamá me está dando a entender que me voy a morir de hambre como aquí. Entonces me dice, pero así, ¿cómo son? Dice, mira, lo más seguro es que te mueras de hambre, pero te vas a morir muy contento porque hiciste lo que tú quisiste. Sácate, dije, ya está. Aquí está la gran respuesta. Salí corriendo a escribirme a la escuela de antropología. Como ven, no me he muerto y al contrario. Bueno, y ahí, claro, pues ya tuve ya no se entró después, porque estaba estudiando y se graduó en medicina, y ya después se incorporó a la escuela de antropología. Pero ahí, claro, yo recuerdo el primer año en la escuela que mis maestros, José Luis Lorenzo, en la teología general, una mujer excepcional que es Johanna Forhaber, como antropóloga física, que recuerdo el examen final era una caja llena de huesos y ella sacaba uno. ¿Qué es esto? Era de origen alemán, era dura, ¿no? Pues es el peroné, maestro. Muy bien. ¿Y esto? Pues esto es la cuarta dorsal. ¿Y por qué cuarta? Bueno, pues la más para presumir. Se identifica la cuarta de la quinta. Pasé muy bien porque me encantaba esa clase de Johanna, maestra por la que guardo gran cariño, igual que con mi maestra de etnología general, que era Calixta Guiteras, que nos ponía a leer a Murdoch, nuestros contemporáneos primitivos, ¿no? Y ahí leíamos todo aquello. José Luis Lorenzo, que era el de arqueología general, y total, ya finalmente me gradué. El presidente de mi jurado fue ni más ni menos que don Pedro Bosch Pera, y donde se le rinde, ustedes muy atinadamente le han rendido ese homenaje allá afuera con su gusto, ¿no? a don Pérez. En fin, ya fueron mis andanzas en la escuela, pero siempre ligados por aquella amistad con Luis Alberto, con el grupo. Claro, se va uno alejando, pero en un momento dado sí recuerdo, por ejemplo, ese grupo piloto de medicina, por ejemplo, Jaime César, que vivía de las mujeres, se dedicó a la ginecología, ¿verdad? El ginecólogo, ¿no? También, bueno, ya mencioné a algunos, ¿no? A la güera Carmen Lozada, cuyo padre nos daba terror, ¿no? Era un español venido de la guerra civil, no se entendía nada cuando hablaba porque era medio catalán, no sé qué era, pero se hablaba muy raro
y sí, era terrorífico, ¿no? Y te acuerdas que en alguna ocasión vino un hermano médico acá, ¿verdad? Que tuvo que regresarse corriendo el pobre hombre porque creo que no aguantó las hermanitas Lozano. En fin, el hecho es que sí fueron años, pues, como todo joven, que vivimos intensamente con todo lo de aquel momento, ¿verdad? Con nuestras tardeadas, con nuestras noviecillas, ¿verdad? En fin, y finalmente, pues aquí estamos, ya después de haber vivido. Bueno, Luis es mayorcito, creo. No, tú eres más chico, ¿verdad? Yo nací en diciembre y tú al siguiente año en enero. Chucho febrero, ¿no? ¿Y tú qué? Tú eres un mes más grande. Ah, no. Sí, no estés más chico, ¿sí? Sí, ¿verdad? Si tú lo aseveras, yo te lo creo. Total, que miren, ya para finalizar, para no excederme, tengo y guardo un gran cariño por Luis, por lo que gracias a él, aquel contacto con su familia, que era a la vez muy amiga del medio antropológico, Eusebio Dávalos, Hurtado, que fue el primero que hizo la tesis en la Escuela de Antropología. Eusebio Dávalos era antropólogo físico, era médico homeópata del Politécnico, y él hace la deformación craneana entre los platelógrafos, ¿no? Esa fue su tesis de la Escuela de Antropología, y fue el primero que se graduó. Y en aquella época le daban a todo el mundo un laude, porque como no sabían qué preguntar, porque era la primera experiencia, pues tardaban 4 horas ahí preguntando, a ver, total. Pero sí era ese ambiente cultural. Recuerdo ya nada más, para tampoco abusar tanto, ¿te acuerdas cuando íbamos a la librería británica, que estaba ahí por el Monumento a la Madre, ¿no? A escuchar a Flores Verdad, al licenciado Flores Verdad, que tenía una fórmula buenísima para dar conferencias. Él grababa, en aquella época, imagínense, ¿no? 1960, 62, por ahí, grababa sus conferencias, un hombre muy culto, había viajado mucho, por ejemplo, Florencia. Entonces iba hablando de Florencia, las maravillas, la tumba de los Medici, el puente, el Ponte Viejo, como se llama, en fin, y entonces hablaba esto y te pasaban las diapositivas, pero entonces él llegaba, nada más, hacía la presentación, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de Florencia, y entonces todos nos sentamos y empezaba a pasar ya bien, digamos, a tono las diapositivas con lo que él iba hablando en la grabación. Y entonces íbamos viendo y él feliz dormía, me imagino. Dormía un rato mientras pasaba su charla, y así fuimos a varias. Recuerdo un director de la biblioteca, no me acuerdo su nombre, un señor alto ahí, no sé. Pero, ese, bueno, el hecho es que, como ven, más bien. Nada más, a ver, un dato. Recuerda, Eduardo, que ahí Alberto Ruz presentó recién llegado el descubrimiento de la tumba de David. Don Alberto Ruz Luillet, no, bueno, podríamos pasar por la mañana contando, pero ya lo que se acercaría serían, como dice un amigo, omite todo menos las partes obscenas. Bueno, entonces, total que ya, así pasó todo esto, y realmente yo creo que, Luis, ustedes están ponderando aquí todo su quehacer dentro del mundo médico-antropológico, ¿no? Sobre todo, nada tonto, si desde chiquito era abusadillo, dedicarse a la comida, ¿no? Ni más ni menos, qué maravilla. Entonces, estuvimos en Madrid también en unas tenidas de la mesa de Moctezuma, o quién sabe qué, rindiéndole honor a mi abuelito Moctezuma, ¿no? En fin, ya con esto yo quisiera terminar porque otros van a intervenir, pero sí, y en honor también al antropólogo físico y a mi querido Carlos, diré que gracias a ustedes todavía tengo una sonrisa de euro a euro. Muchas gracias.
Mira, no me he dormido que nada más me voy a tomar la libertad de hacer una anotación rapidísima a tu presentación, cuando platicabas la anécdota del dilema en el que estabas por entrar a una carrera u otra, y el comentario que te hace el doctor Luis sobre la decisión, característico del doctor justo medio aristotélico, de estás en un dilema, toma la versión que mejor te acomode. Todos hemos sido víctimas de alguna manera de esa forma de dar consejos, y que siempre ha sido muy aleccionadora y muy positiva para las decisiones que uno toma, sin lugar a dudas. Muchísimas gracias, Eduardo, por la presencia. Invitamos a Uriel Zurita y a Cyphers para que vengan a presentar la plática titulada La subsistencia olmeca, y ir preparando el material. Adelante. Se acomode, Eduardo. Por causas de fuerza mayor no puede estar aquí, ahorita va a llegar en un ratito. Antes de empezar a presentar el trabajo que hemos propuesto para esta reunión, tanto Ann como yo queremos agradecer infinitamente al doctor Vargas todo el apoyo que nos dio en unos años que fueron difíciles del proyecto Arqueológicos Alberto. Al principio teníamos muchos problemas con caciques, 20,000 problemas, y durante su dirección de este instituto fue, bueno, como a todos, nos apoyó enormemente. En especial, para nosotros fue muy importante su apoyo y su ayuda para poder construir este museo que vemos aquí, que nos permitió proteger algunos de los hallazgos que habíamos encontrado en el proyecto y que necesitaban ser realmente protegidos. Originalmente este museo era una casa de barro con techo de palma, lleno de gallinas y pulgas, puercos, murciélagos y demás. Entonces fue muy importante el apoyo del doctor Vargas para conseguir los fondos que permitieron la construcción de este museo. Es especial, aparte de todo el apoyo que nos dio todo el tiempo para llevar adelante el proyecto, ¿sí? Principalmente este museo es para proteger a este personaje que nosotros llamamos Tiburcio. Sí, lo que pasa es que se parece a una persona que vive en San Lorenzo y al cual, como todas las personas en el sur de Veracruz, tiene un apodo que es el Borigote. Entonces, como no era un nombre muy bonito, preguntamos el nombre de la persona y era Tiburcio. Años después el señor aceptó ir, porque ya no vivía en Peno, aceptó irse a tomar una fotografía con Tiburcio y realmente son muy parecidos. Sí, entonces, también el doctor Vargas nos apoyó muchísimo y nos acompañó en un día que fue muy feliz, pero al mismo tiempo verdaderamente una tragedia, que fue la inauguración del museo. Él fue con el doctor Salazar y su esposa, y ese día y Beatriz de la Fuente, que había llegado o sea, fue una reunión interesante toda esta inauguración, pero a la última hora el señor Chirinos decidió que iba a llegar, los del pueblito, del municipio se enteraron, como querían una carretera, cerraron la carretera. Realmente fue de milagro que pasamos antes de que esto ocurriera,
y bueno, total, Chirinos llegó en un helicóptero gigantísimo, y pero por un lado teníamos todo el problema de la carretera cerrada de un lado, y ese día tuvo a bien la gran inundación entrar por el otro lado. No había manera de salir. Afortunadamente, este señor Chirinos tuvo a bien mandar el helicóptero para que el doctor Vargas y el doctor Saracán salieran de ahí y se pudieran tomar su avión, porque eventualmente salimos más tarde, pero fue verdaderamente un problema y bueno, sufrimos de hambre. Esperábamos una rica barbacoa que iba a mandar el municipio, jamás llegó, se la comieron las personas que estaban a la entrada. Del otro lado, quedó cerrado. También es en especial importante para nosotros el apoyo que el doctor nos dio para la exposición museográfica Descifrando los Misterios de la Cultura Olmeca. Es especialmente importante porque nos ayudó a que esta presentación se diera en prácticamente todos los municipios del sur de Veracruz, en Tabasco, Campeche, Mérida y finalmente aquí en el instituto. Y fue muy importante para poder retribuir a las personas que nos han apoyado en Veracruz, siempre con el conocimiento que se ha generado con el proyecto, que ya tiene unos años, pero fue sumamente importante. Además, que siempre intervino para que pudiéramos estar salvaguardadas con problemas con los caciques, y cuando teníamos que mover piezas, toda esta coordinación entre el INA, Pemex y la universidad es muy importante para nosotros. Y personalmente yo le agradezco al doctor la confianza que me tuvo para, durante su dirección, nombrarme su secretaria técnica. Fue una gran experiencia para mí haber trabajado. De trabajo que vamos a presentar la subsistencia olmeca. La región olmeca presenta ciertos retos para el estudio de la subsistencia, sobre todo en cuanto a los carbohidratos, debido a que la región se ubica en el trópico húmedo. La preservación de restos vegetales puede ser problemática. Hace años Enrique Cárdenas de la Peña escribió que es una tierra que sabe agua, como podemos verlo aquí, que me referí hace rato cuando entra en inundación grande. ¿Sí? Nuestra zona de estudio, la Capitanata de San Lorenzo, se sitúa sobre un lomerío enclavado en los amplios humedales de la cuenca baja del río Coatzacoalcos. Básicamente, la meseta es un domo salino sobre los que se instalaron los olmecas. Aquí lo podemos ver en el recuadro, que es mucho más alto que lo que lo rodea. En esta imagen nos acercamos para poder apreciar que el lomerío es en realidad una isla de tierra firme que está rodeada de ríos y pantanos. ¿Sí? Los movimientos de los ríos a través de los 3.000 años que han pasado desde la ocupación olmeca, de cierta manera han mantenido esta situación de estar rodeado de ríos grandes que se provocan una inundación en la región. La ocupación de San Lorenzo se inició alrededor del año 1800 a.C., Caligrado, y logró su auge entre 1400 y 1000 a.C., Caligrado. Custodiando el complejo sistema de asentamiento que lo rodeaba desde su favorable ubicación en la isla. Sí, estaban realmente en una posición muy preponderante. Sus satélites también ocuparon terreno alto arriba del nivel de inundación y por lo general estaban separados de sus vecinos por amplias extensiones de agua y terrenos pantanosos. El ritmo sincopado del agua dominaba sus vidas. La impredecible fluctuación del nivel de la misma determina que los terrenos estén secos o sumergidos, afectando hasta hoy en día la disponibilidad y la producción de recursos de subsistencia. Hemos dicho con anterioridad que el manejo del riesgo fue un estilo de vida para los olmecas. El estudio de los carbohidratos consumidos en San Lorenzo se basa
en las aplicaciones de 3 técnicas arqueobotánicas: polen, fitolitos y macrorestos. Emilio Ibarra ha trabajado la paleontología, Judith Zúñiga los fitolitos y Márcio Rodríguez los macrorestos. Los objetivos del estudio han sido la obtención de información para conocer el entorno natural de la antigua población y su forma de vida. Las plantas no solo satisfacen las necesidades alimenticias de los habitantes de una región, también juegan un papel prácticamente en todos los aspectos, ya sea en su vida cotidiana, como materias primas y medicamentos, como en parte de ser primordial en ceremonias religiosas y actividades sociales y mitos. El muestreo que se aplicó durante el proyecto, durante las 6 temporadas de campo, es que ya llevan. Las 6 temporadas de campo que tuvimos estuvo planeado desde un principio y se aplicó de manera conjunta y simultánea, de manera que se incrementara el potencial del estudio interdisciplinario. O sea, polen, fitolitos y macrorestos, hay una muestra equivalente para cada una de las técnicas. Fue diseñada para hacer comparables los resultados de los estudios de restos botánicos. Se mostraron contextos domésticos, ceremoniales y productivos, así como los cortes estratigráficos. Queremos destacar la cantidad de muestras que se han analizado. Para los estudios microscópicos se analizaron un total de 140 muestras de fitolitos y 79 de polen. Para macrorestos se llevó a cabo la flotación de cientos de muestras. Aquí está la manera en que se estaba haciendo esto en campo. Observamos que la preservación de macrorestos es relativamente pobre, mientras que el polen se conserva un tanto mejor. No obstante, por ser formaciones minerales, los fitolitos no sufren deterioro significativo, por lo que son una importante fuente de información. Tenemos mayor presencia. En cuanto a lo referente al paleopaisaje de San Lorenzo, se identificaron macrorestos de las familias Poaceae, o sea, las gramíneas, Palma, Alsácea y compuestas teráceas, todas estas indicativas de un alto grado de humedad. La presencia de estas familias se confirmó paralelamente con estudios paleontológicos y de fitolitos. Además, se hallaron representaciones de la familia de las Maracáceas y las Ciperáceas. Esta combinación de familias de plantas sugiere la presencia de vegetación característica del copal, diagnóstica de áreas aledañas a pantanos y agua estancada, que se asocia generalmente al bosque tropical o selva tropical. Resdowski ha caracterizado el copal como una vegetación presente en planicies aluviales descendientes, cruzadas por ríos de gran corriente. Lo anterior se confirma por la presencia de granos de polen de las familias diagnósticas, como se anotan en esta siguiente lámina. Sí, entonces tenemos anacardáceas, begonáceas, fabáceas, mitáceas, euforbiáceas, rubiáceas, apotáceas, tifáceas, violáceas, y que son realmente todo un conjunto de vegetación que va a determinar o estar representando esta vegetación del copal. Y además que son crecen muy cerca de fuentes de agua, ¿sí? Además, se recuperó carbón arqueológico, macrorestos, originado en material vegetal de las siguientes familias: leguminosas del género Locoparcus, actualmente relacionado con la construcción de las casas y manufactura de cucarachas; buceras del género Buceraceae, llamado localmente palo mulato, que se utiliza actualmente como herbolaria, y la madera es muy apreciada para la construcción de muebles. Es una madera bastante dura. Garagináceas del género Cordia, localmente llamada solerilla, notopeste o tomatillo, cuya madera se utiliza para postes y vigas. Eso es muy importante para la construcción precisamente
de toda la ordimbre que forman los techos de palma que encontramos cada vez más escasamente en la región. Las casas de barro prácticamente desaparecieron, sobre todo después de que la población del sur de Veracruz ha incurrido a ir a los Estados Unidos y construyen casas de un estilo completamente diferente y en material, ¿no? Ya casi no quedan ejemplos de estas casas en barro. Encontramos también restos de madera de pinus y avis, y estos dos géneros se encontraron en el registro arqueológico no por factores naturales, en la región no son una vegetación presente, sino en términos culturales, ya que es evidente que alguien los transportó a través de objetos llevados, ¿sí?, de estas maderas desde otras regiones. En el análisis de los restos del mismo contexto se han identificado maderas duras y blandas, lo que se sugiere un uso múltiple a un mismo tiempo y espacio, que puede ir desde material de construcción hasta leña, ¿sí? En lo referente a los carbohidratos tenemos evidencia de varios alimentos. Para el lapso temporal entre 1800 y 1400 a.C., no encontramos evidencia que apoye una dependencia fuerte del maíz, pese a la cantidad considerable de muestras. ¿Sí? No encontramos restos. Emilio Ibarra registró un solo grano que pudiera ser maíz para la temporalidad entre 1500 y 1400 a.C., mientras que los datos de fitolitos y macrorestos lo documentan hasta 1200 a.C., con una máxima representación entre 1200 y 1000 a.C. En este momento hay fitolitos de olote de maíz, así como algunos cuantos granos carbonizados. Lo anterior sugiere que los primeros olmecas de San Lorenzo comercian el maíz, aunque debió ser un cultivo de baja productividad. Es probable que incorporaran el maíz paulatinamente a una amplia economía de subsistencia mixta que incluía la pesca, la caza, la recolección y el cultivo de tubérculos y la arboricultura. Los análisis de Ibarra y Zurita documentan la presencia de tubérculos, ¿sí?, especialmente yuca, entre 1500 y 1400 a.C. Se identificó un grano de polen de la familia Euphorbiaceae, y Zurita menciona la dificultad de hallar los fitolitos diagnósticos de Manihot debido a su pequeño tamaño, reducido espesor y transparencia. No obstante, se lograron identificar en varias de las muestras. Están ahí donde están las barras de la escala, pero sí son muy transparentes, miden alrededor de 10 micras y son muy difíciles de fotografiar, ¿no? La problemática de la identificación de los fitolitos de la familia de Euphorbiaceae sugiere que los tubérculos estaban subrepresentados en el análisis. No obstante, los análisis actualmente en proceso revelan muchas evidencias nuevas. Hemos estado encontrando en mayor número de contextos estos fitolitos. Cabe señalar que con base únicamente en los patrones de asentamiento, Simon, Cyphers y Luna Gómez sugirieron que el maíz quizás no tuvo una gran significación en la dieta general, y las proteínas acuáticas y los tubérculos pudieron ser sido predominantes. Los estudios paleobotánicos han podido proporcionar las evidencias para comprobar esta hipótesis. Habría que mencionar que también se hallan evidencias de fitolitos característicos de frijol y calabaza, así como destacar los numerosos restos de pollón, el fruto de la palma acromina mexicana, la cual probablemente complementa la dieta, sobre todo en los tiempos de crisis. Hasta la actualidad se combina harina de maíz con harina
palma para poder seguir produciendo totopos. Este es precisamente un resto de coyol, microscopio electrónico carbonizado. Es una imagen interesante. Aún hoy día el coyol es un alimento que se aprovecha en tiempos de escasa comida. Por ejemplo, en la región olmeca los habitantes actuales lo usan para complementar sus reservas agotadas de maíz en los meses difíciles antes de la cosecha. Para finalizar esta presentación, queremos mencionar algunos retos de la vida olmeca. En tiempos olmecas y hasta hoy en día hay variaciones en la abundancia de recursos debidas a fluctuaciones impredecibles en el medio natural y social, las cuales producen riesgo. La magnitud de la extensión y la temporalidad de las fluctuaciones ambientales se relacionan directamente con el grado de riesgo en la producción de alimentos. El riesgo es una apuesta contra las probabilidades creadas por tales fluctuaciones. Los mecanismos que se utilizaron para manejar la escasez de alimentos originada por las condiciones de riesgo varían de acuerdo con las condiciones ambientales específicas y la sociedad. No todas las sociedades manejan el riesgo de la misma manera, tampoco todas tienen el mismo grado de éxito. Hay fluctuaciones ambientales en la región olmeca que son relativamente predecibles: la canícula y las inundaciones de mayor magnitud. Son dos hechos naturales consecutivos en la región olmeca que provocan tiempos difíciles. Juntos, estos hechos dispersan el episodio crítico más importante del año, que dura aproximadamente 4 a 5 meses, entre junio y octubre. La canícula, como ustedes saben, deriva del latín y señala el día del perro, un tiempo caracterizado por una disminución de precipitación y altas temperaturas, y se presenta después del inicio de la temporada de lluvias. El segundo hecho es la inundación grande anual que se presenta al final de la temporada de lluvias. Podemos observar, es un evento relativamente previsible que puede darse en el periodo que abarca desde fines de septiembre hasta inicios de noviembre, dependiendo de otros factores climatológicos. En tiempos recientes se ha presentado generalmente en el mes de octubre, aunque destaca la variabilidad interanual. Es importante señalar que mientras la temporalidad de la inundación es relativamente predecible, su magnitud no lo es. El impacto de esta inundación en la vida humana es notable. Los alimentos proteínicos acuáticos llegan a ser inaccesibles debido a su dispersión en el gran volumen de agua. Se inhibe el transporte por canoa por la gran cantidad de basura que baja por los ríos, lo que efectivamente corta el suministro externo de productos, aislando de esta manera la isla de San Lorenzo y dificulta o imposibilitando la importación de alimentos en tiempos de crisis. Si verdaderamente sí es todo un cambio de vida en medio del año, ¿no? Además de los carbohidratos, contamos con mucha evidencia que indica que los olmecas producían alimentos proteínicos secos, los cuales pudieron servir para el intercambio y también para poder subsistir durante los tiempos de crisis. Los olmecas edificaron montículos bajos en los humedales en donde extrajeron recursos acuáticos y los amaban sobre fogones especiales. Entonces vemos estas pequeñas elevaciones construidas que hemos denominado islotes, ¿sí?, en toda esta gran planicie aluvial al norte del sitio de San Lorenzo, que ocupa cerca de 4,000 hectáreas y que, como pueden ver, ahorita se siembra completamente de sorgo desde hace como 25 años. Nosotros pensábamos que se iban a dotar el terreno con ese cultivo tan intensivo de sorgo, pero a través de los años, y eso también nos ha hecho ver la importancia y la relevancia de precisamente que toda esta planicie aluvial se inunde durante parte del año y ha permitido que se siga manteniendo un nivel de cosechas de sorgo excelente.
se renueva el suelo. Lo que sí no se ha podido comprobar por los estudios que se hicieron Lane y González es que la productividad del maíz no es buena, pero es por otras características precisamente del trópico que no son precisamente las mejores condiciones para reproducir maíz. ¿Sí? Entonces, aún las especies nuevas no tienen una alta productividad. Entonces, ese es uno de los problemas que se tienen en este tipo de ambiente. ¿Sí? Entonces los olmecas se dedicaron montículos bajos en los humedales donde extrajían todos estos recursos. Cada islote contaba con un fogón especial que se utilizó para ahumar recursos acuáticos como pescado y tortuga. Entonces esta es una reproducción hipotética de cómo estaban. No hay en estos montículos evidencia de que tuvieran habitación o vivieran allí o casas. Es simple y sencillamente lugares donde desarrollaban actividades productivas, pero no vivían en estos montículos. Estos fogones fueron destruidos por inundaciones cuando la inundación era excesiva, ¿sí? En este caso, y se volvían a reconstruir. En un caso tenemos 7 fogones sobrepuestos, o sea, volvían si la inundación había sido demasiado grande. Una de las cosas importantes de los islotes es que siempre se están calculados para tratar de estar arriba del nivel de la inundación. Puede fallar esto, pero los que venimos del sur de México sabemos que 10 centímetros de diferencia es la vida o la muerte de una construcción. Realmente es importante considerar la necesidad de tener estos lugares más altos donde vivir. La construcción de ellos se hacía a partir de un poco similar a lo de las chinampas, o sea, sacando la tierra de alrededor del mismo tiempo. Zurita identificó espículas de esponja de los rellenos de estos islotes, lo cual señala que la tierra que se utilizó fue tomada del propio humedal. En el interior de los fogones, Zurita identificó el combustible en madera de palma a través de fitolitos. También observó la presencia de espículas en muestras del interior de los fogones, lo que puede indicar la entrada violenta e inundaciones que los destruyeron. Por eso la reconstrucción. Los islotes fueron construidos con una infraestructura tecnológica para reducir el riesgo al facilitar estrategias diversificadas de subsistencia, de acuerdo con las variaciones y la inestabilidad de los humedales. Aunque se haya invertido poca energía en su edificación, su relevancia descansa en los productos de esta inversión de trabajo. Cada islote representa un canje, una inversión de capital en forma de energía humana para distribuirse con mayores irregulares rendimientos alimenticios. En otras palabras, se invirtió energía para producir más energía. Finalmente, la producción de excelentes alimentos es esencial para controlar la mano de obra, la cual se involucra en la creación de poder y los símbolos de prestigio. Los islotes facilitaron la obtención de alimentos en los humedales, particularmente durante la recesión de agua. También fungieron como puntos para la producción periódica de provisiones almacenables para la época de crisis. Estos alimentos estaban destinados al consumo en los sitios permanentes durante la época difícil, la canícula y la gran inundación anual, que es cuando disminuye la disponibilidad de alimentos. Es interesante mencionar, o sea, hay que considerar que el pescado u otros canes en estas áreas del trópico forzosamente tiene que ser ahumado. El secado y el salado no es suficiente, se tiene que ahumar para evitar precisamente gusanos y otras descomposiciones. Esa es la diferencia entre la costa del Pacífico del lado de Oaxaca y el lado de Veracruz en el istmo. Es determinante esto.
La gran humedad de la costa sur del Golfo no se presta para el almacenamiento a lo largo plazo, pero las calurosas semanas de la canícula lo favorecen en el corto plazo. En estos momentos de escasez se necesitan estos alimentos en la región inmediata y más distante. La combinación de los tubérculos y los alimentos acuáticos conformó la dieta básica de los olmecas de San Lorenzo. El maíz nunca llegó a ser robusta, la base de la subsistencia entre 1800 y 1000 a.C. Es hasta más tarde que esto. Gracias. Sí, Ángel. Sí. No sé si quieres comentar alguna cosa. Bueno, algo anecdótico. Rápidamente, de un minuto. ¿Sí me escucha? Sí. Sí. Bueno, cuando nosotros empezamos a trabajar en San Lorenzo hace casi 30 años, siempre traemos aquí lo que nos habían enseñado. Nos enseñaron que los olmecas comían maíz. También nos enseñaron muchas otras cosas, que con el paso del tiempo y con cada vez que metemos la pala y la cuchara a la tierra, vimos que hay que cambiar de parecer. Y lo que presentó Judith ahora es eso, ¿no? Los tubérculos en lugar del maíz. Cada vez los olmecas nos sorprenden. También Luis Vargas cada vez nos sorprende. Por eso lo voy a nombrar Olmeca Honorario. Muchísimas gracias, Judith. Invitamos a Emily McClung para que nos hable sobre el título de su presentación, Tras la huella de la alimentación en el México antiguo. Le damos la palabra. Pues muchas gracias por la oportunidad de estar aquí, compartir estos momentos con Luis y con los compañeros que llevamos un buen tiempo juntos. Gracias. Quiero empezar con un par de anécdotas muy cortitos. Uno es que yo llegué a México para vivir, había venido varias veces antes, pero para vivir permanentemente llegué en septiembre, de hecho el 16 de septiembre de 1974. La siguiente semana, al estar aquí, un profesor mío había sugerido que fuera yo a conocer a Jaime Milpa, que en el Instituto de Investigaciones Antropológicas, ahí voy, creo que fue el 5º piso, ¿verdad?, de la Torre de Humanidades, que es actualmente la Torre de Humanidades 1. Ahí voy, presentarme, hola, me dijo doctor fulano que sería muy conveniente conocerlo, yo soy Emily. Tuve la maravillosa suerte de que él me platicó de su deseo de desarrollar un laboratorio dedicado al análisis de restos botánicos recuperados de sitios arqueológicos como parte de su proyecto y su visión de desarrollo de ese instituto. Me quedé un poco boca abierta, pensando, wow. Entonces, esta contratación formal no ocurrió hasta marzo del siguiente año, pero la siguiente persona que conocí en el instituto fue Luis Vargas, que fue secretario académico en ese momento, y de ese momento empezó el apoyo. Teníamos microscopio para este trabajo antes de que yo tuviera contrato, entonces yo me quedé, wow, otra vez. Me ofrecieron un espacio más o menos, creo que un poco más chiquito que la plataforma donde está ahorita estos escritorios, un closet entre dos lados de un pasillo angosto, un área para trabajar. Ahí pusimos el microscopio y aún sin contrato ya empezaba
a trabajar sobre materiales que había yo recuperado de flotación en Teotihuacán. Pues ya empezamos a trabajar, empezaba yo a integrarme en el instituto. Fue un poco curioso en estos tiempos porque como el instituto fue tan pequeño y empezaba a aumentar el personal académico, jugábamos un juego parecido a lo que juegan los niños con la música en las sillas. Quien llegaba primero le tocaba dónde sentarse y trabajar ese día. Bueno, mi área era asignado en el currículum donde estaba ubicado el doctor Noguera. En donde Eduardo no iba yo a ocupar su espacio, aunque yo llegaba más temprano, ¿no? Entonces ahí en mi lugarcito, mi closet entre los dos lados del pasillo, y pues ahí trabajamos hasta, pues el instituto evolucionó, cambiamos a otro edificio y posteriormente aquí donde estamos. Pues la otra anécdota es un poco extraña, porque es algo que me sorprendió muchísimo. Más o menos pasaron algunos meses y un día, eso fue más o menos en abril de 1976, me dice Luis, ¿estás subiendo de peso, verdad? Digo, sí. Entonces digo, es que supongo que debo de estar subiendo de peso porque tengo 5 meses de embarazo, eso puede suceder, ¿verdad? Pero para mí era algo que yo no había comentado con nadie, porque yo venía de una cultura académica en donde lo peor que podía pasar en un trabajo nuevo era embarazarte, ¿no? ¿Y qué dice Luis? Maravilloso, fantástico, ¿no? Y me quedé, wow. Entonces, a partir de ese momento, la relación con Luis, con Leti, con el entorno en donde él estaba operando junto con Jaime Lifa, en el instituto, fue un entorno maravilloso, de apoyo, de amistad, de interés en lo que estaba haciendo y ha continuado. Luis siempre me ha apoyado, hemos intercambiado ideas, mi trabajo, el trabajo del grupo de investigación a lo cual pertenezco, hemos cambiado de dirección de vez en cuando, explorando nuevos vertientes, pero la cuestión de alimentación fue lo primero y ahí estamos dando un círculo completo, regresando a eso, aunque seguimos haciendo las otras cosas. Mi plan hoy es platicarme un poquito de la parte de alimentos y la parte que otros aspectos que hemos investigado, ¿no? Para empezar, una de las cosas que Luis fue de las pocas personas que entendió era que no hacemos paleobotánica. Nosotros hacemos, bueno, arqueobotánica en la parte técnica y paleoetnobotánica en la parte teórico-operativo. O sea, realmente nuestro trabajo va más allá y lo mismo con las otras personas aquí en el instituto y sus personas, va más allá de la simple identificación de la presencia de plantas en el registro arqueológico. Lo que nos interesa es la interpretación de estos elementos, qué información nos da en torno a varias diferentes cuestiones. Algunos de esos temas de investigación incluyen obviamente alimentación, la domesticación de plantas, la modificación de ecosistemas naturales por medio de la manipulación de especies y sobre todo la relación entre sistemas productivos de alimentos en diferentes etapas cronológicas, y esto es el sedentarismo, crecimiento poblacional y aspectos de complejidad socioeconómico, político, y cómo estos aspectos están interrelacionados y qué papel juega el uso de las plantas dentro de esto. Entonces, bueno, hay diferentes sistemas de explotación de las plantas que podríamos considerar y algunos de ellos son más fáciles de abordar en función de los materiales conservados en contextos arqueológicos, otros son bastante difíciles. La cuestión de domesticación la hemos abordado un poco, pero la mayor parte de nuestro trabajo hasta recientemente ha estado involucrado en un periodo en donde las plantas domesticadas, mejor conocidas, ya estaban domesticadas desde mucho tiempo atrás. Entonces, generalmente no encontramos evidencia para este proceso.
Sin embargo, tiene importancia en particular en un sitio correspondiente al medio del Holoceno formativo temprano en la Cuenca de México, en donde sí empieza a haber la posibilidad de considerar cuestiones relacionadas con la domesticación. Y bueno, una excavación arqueológica, y a partir de ahí algunos de los aspectos de muestreo que se llevan a cabo para poder obtener tanto macrorestos como macrorestos del contexto arqueológico, para llevar a cabo los procesos que nosotros realizamos en el laboratorio para lograr la determinación de los taxa de las plantas representadas. Y bueno, el registro arqueológico, utilizamos ese término para referir al todo lo que está presente dentro de la excavación con la cual estábamos trabajando, y por otro lado, cómo algunos restos orgánicos, en particular restos de plantas, logran llegar al registro arqueológico y qué es lo que les pasa una vez ahí, porque algunas cosas se conservan y otras cosas no. El contexto arqueológico, cuando usamos ese término, se refiere a áreas de actividad, aspectos de la construcción del sitio, lo que está conservado, superficies, y también contaminación. Ese es un término que suena un poco negativo, pero muchas veces hay la intrusión de restos botánicos que realmente no tienen nada que ver con la sociedad que ocupaba el sitio arqueológico con los cuales estamos trabajando, y entonces hay que considerar también estos materiales, cómo llegaron y qué significa su presencia. Para dar un ejemplo, ese es un entierro, ese es un caso excepcional, es una vasija volteada que fue descubierta dentro de la excavación de un entierro en el interior de la pirámide de la Luna, y sorprendentemente encontramos semillas de salvia adentro, abajo de la vasija, no carbonizados, preservados más o menos con su color original y muy bien conservados, cosa que rara vez nos pasa en los sitios arqueológicos, particularmente en la Cuenca de México. Y bueno, hay una serie de técnicas que se utiliza para tanto macrorestos por un lado y microrestos. Realmente no hay tiempo de entrar en mucho detalle en eso, pero cada tipo de material requiere preparación y procedimientos distintos para poderlo observar en microscopio y lograr identificación. Algunos de los procedimientos del laboratorio, y eso nada más para darles una idea. Estos materiales vienen de diversos sitios, pero por ejemplo el maíz, la parte superior al lado izquierdo, son diferentes formas de conservación de maíz. Otras plantas están representadas en la parte inferior izquierda, es opúncia, es decir, nopal, bueno, frutos de tuna, dicho de otra manera. Al lado de ello, madera de capulín. Tenemos aquí chile, tenemos Chenopodium, tenemos portulata, ¿cómo se llama? El verdolaga, tenemos salvia, que ya vieron en la otra transparencia, pero al lado izquierdo de estos materiales hay salvias carbonizados. La carbonización es un proceso de quemarse indirectamente, lo cual permite que se conserven los materiales orgánicos, y por esto logra que los materiales no estén sujetos al deterioro, al ataque de microbios, etc. Y por eso se logran conservar. Y los microrestos en la parte superior izquierda, algunos ejemplares de maíz, polen, gránulos de almidón y fitolitos. Y por otro lado, otros fitolitos, granos de polen, y en la parte inferior al lado derecho, varios también gránulos de almidón, lo cual fueron recuperados de los poros de implementos de piedra de molienda. Y bueno, algunos otros materiales que hemos tenido la fortuna de obtener, aunque no necesariamente de manera abundante, incluye el aguacate, semillas que indican frutos de toznaga, de garambuya, ciruela, capulín y tejocote. Y bueno, como ustedes saben, hay tanto representaciones arqueológicas, objetos ceremoniales, por ejemplo, en donde hay amplia representación de la aparente importancia de plantas en contextos prehispánicos, desde el bracero, desde el
Teotihuacán fue excavado por Lina Manzanilla en Ocoyohualco, y obviamente recurrimos con muchísima frecuencia a las fuentes históricas, en particular las ilustraciones y descripciones, por ejemplo por Sahagún, pero hay otros autores que también han ofrecido una información muy útil en cuanto a la relevancia de muchas de las plantas que encontramos en contextos arqueológicos, pero para las poblaciones del centro de México en el siglo XVI. El estudio de restos botánicos para nosotros ha tenido dos direcciones principales. Obviamente la cuestión que hemos visto ahorita, un poco la cuestión de alimentos, y bueno, reconociendo también que las plantas encontradas tienen otros usos, por ejemplo, usos medicinales, rituales, otros usos económicos como en la construcción, etc. Pero también los restos botánicos, y en particular los microrestos, a veces, dependiendo de la naturaleza de la excavación que se ha realizado, nos ofrece información relevante a la flora local del sitio y a través de otras técnicas, cambios en la vegetación a través del tiempo. Entonces eso nos permite, por un lado, evaluar en algunos casos la posibilidad de cambios climáticos que han afectado la vegetación de una región en particular, o por otro lado, observar cómo los grupos humanos, las comunidades, han impactado el entorno a través, en particular, de técnicas agrícolas, o por otro lado, relacionado con su expansión y la construcción de edificios ceremoniales y otras estructuras. Estos son nomás algunos ejemplos de la diversidad de los ambientes presentes en el centro de México. Hay contextos que no podemos decir primarios, pero contextos entre comillas naturales. Y por otro lado, bueno, lo del centro es el desierto de Sonora, eso no es tanto local, el centro de México, pero y también ambientes agrícolas, ambientes en donde el cultivo es el factor que más o menos determina las características de la flora de la región en cuestión. Entonces, estudiando ambientes a través de los restos botánicos nos permite ver aspectos de reconstrucción de flora, es decir, las plantas que fueron presentes en una determinada área en el pasado, y la vegetación, es decir, los tipos, el conjunto de plantas que forman tipos de vegetación, que en algunos casos los datos son demasiado generales para permitirnos hablar de flora, por lo tanto hablamos de comunidades de vegetación. Mencioné también la posibilidad de reconstrucción de condiciones climáticas, aunque muchas veces la resolución de los datos no es suficiente para permitir más allá de una hipótesis general sobre este proceso. Y finalmente, lo que más hemos aprendido a través del tiempo es la importancia de evaluar el impacto humano en el paisaje en la época prehispánica y tratar de separar este factor de cambios que pudieran reflejar aspectos climáticos. Estos son algunos de los contextos, hablando de contextos pero no arqueológicos, que hemos trabajado y dan ejemplos del tipo de situaciones en donde podemos recuperar información botánica que contribuye al entendimiento de características de la vegetación de la región circundante. En particular, los sedimentos lacustres, ese es un corte del lago de Texcoco, cerca de Tepexpan, en donde pueden ver sedimentos laminados, y estos contextos de este tipo, debe decir, ofrecen una alta resolución porque hay una serie de múltiples niveles que permite recuperar polen y otros productos para poder rastrear cambios en las condiciones ambientales y la flora local a través del tiempo. Este corte representa aproximadamente, es aproximadamente a partir del inicio del Holoceno hasta la actualidad. Y los otros dos son sedimentos, son cortes en estudios de suelos y sedimentos. El que está en medio lo vamos a ver un poquito más en detalle más adelante, y el otro es en Atlatongo,
en el Valle de Teotihuacán, y es una serie de sedimentos provocados por impacto humano y la redistribución a la redisposición constante de sedimentos con base en inundaciones. Y estos contextos ofrecen una baja resolución porque la estratigrafía no es tan fina, por ejemplo, como un contexto lacustre, como el otro ejemplo, y en este caso hay una serie de reposiciones y evidencia de también erosión, es decir, la desaparición de niveles, en lo cual no tenemos evidencia. Entonces, no tenemos la misma posibilidad de tener una secuencia, en particular aquí de polen, de cambios más vivos. Bueno, esto es el ejemplo que les quiero presentar. Creo que va a ser un poquito confuso, pero espero lograr explicar por lo menos a nivel general. Esto es el mismo perfil que vimos anteriormente, y en la parte al lado derecho de la lámina tenemos caracterizados los tipos de suelo, es decir, los horizontes, tenemos la profundidad y tenemos una serie de dataciones de carbono 14 que nos permite tener una idea aproximada de la secuencia de deposición, de formación de suelos, de deposiciones después y erosión, etcétera, en este perfil. Entonces, vamos a ver esto a continuación. Otra vez, para orientarles, ponemos el perfil original y después desgregamos visualmente las secciones con base en las dataciones para darles una idea de qué parte corresponde a qué momento en el pasado prehispánico. Con base en eso, tenemos una serie de datos de polen, de fitolitos y poco en la categoría de macrorestos. Entonces, lo que hacemos, recuérdense que la flecha iba de abajo para arriba, y entonces aquí vamos a enfatizar la parte inferior que no proporcionó restos microbotánicos y por lo tanto es la parte que mencionamos que son sedimentos pleistocénicos, y la parte de arriba empezamos a ver poco a poco cuál es el contenido de taxas presentes y en particular la presencia de maíz. Tenemos dos instantes en donde tenemos evidencia del cultivo de maíz que está enterrado abajo de varios otros sedimentos, y esto con la datación que se tiene se ha podido identificar o relacionar con el periodo formativo. Este sitio está en el Valle de Teotihuacán, pero tenemos evidencia del cultivo a partir del formativo antes de la gran auge de la ciudad de Teotihuacán. Y bueno, es un poco como trabajamos, se va reconstruyendo o caracterizando de una manera general la evidencia que hay para diferentes características de vegetación, la predominancia de ciertos tipos de plantas respecto a otros, que nos da idea de la posibilidad de cambios en las características ambientales locales o cambios en la vegetación debido a otras causas, en este caso, impacto humano. Y finalmente, esa es la parte superior, en donde continuamos el mismo proceso y valoramos la información para dar una descripción de cómo en la zona cerca de este perfil pudo haber cambiado a través del tiempo, desde el final del Pleistoceno hasta la actualidad, con base en los restos botánicos. Y bueno, no siempre sucede, pero en el caso de este perfil tenemos además evidencia del cultivo de maíz, lo cual es importante para nosotros porque entonces podemos atestiguar a este proceso en el formativo en el valle, aunque es antes de la predominancia de la ciudad de Teotihuacán y es antes del establecimiento de comunidades densas agrícolas en esta zona. Y bueno, la otra cosa que se trata de hacer son otros perfiles, pero correlacionarlos, entonces algunos perfiles de la sierra, a otros perfiles de la planicie aluvial, con la posibilidad, a través de dataciones por un lado y características de los suelos y sedimentos, correlacionarlos y tener una idea de cómo pudo haber sido el paisaje en diferentes momentos en el tiempo. Bueno, otra cosa que hicimos era tratar de
evaluar impacto humano a través de la expansión de comunidades y su necesidad de consumo de maíz en particular. Entonces utilizamos algunos cálculos estimados que se habían hecho los arqueólogos en tiempos pretéritos, ¿sí? Y tratar de utilizar esta información para valorar en cómo se cambia el paisaje a través de la expansión del cultivo del maíz. Entonces, el mapa de la parte superior izquierdo es un mapa de vegetación, de reconstrucción de vegetación con base en los taxa que conocemos en los sedimentos a través de la región, los tiempos que representaban, las elevaciones, los tipos de suelo y los factores de humedad. Y entonces planteamos un modelo de cómo la vegetación o la flora pudo haber sido en un momento en que todavía Teotihuacán no existía, en donde había quizá uno que otro grupo de cazadores-recolectores andando por ahí, sin una modificación significativa. Y posteriormente, no he puesto todos los mapas porque pues, son varios de todas las fases de ocupación que se han definido en términos arqueológicos, pero la fase Cuanalán, en la parte al lado derecho, es un momento en donde hay algunas aldeas que han sido descubiertos por arqueólogos con base en la recolección de materiales en superficie. Entonces, considerando la extensión de estas comunidades y la estimación de población con base en su extensión, se estimó, como pueden ver ahí, cuáles son los tipos de vegetación que pudieran haber sido afectados y el tamaño del área afectado de cada una de estas comunidades. Brincamos un par de fases y llegamos al periodo teotihuacano de 150 después de nuestra era, y observamos que un área considerablemente mayor está afectada por la expansión de agricultura en esta zona, de acuerdo con nuestro modelo, y podemos ver más o menos qué áreas de vegetación original han sido los más afectados. Y finalmente, en la época de la Azteca tardío, o sea, a partir de aproximadamente 1350, años antes de nuestra era, observamos una expansión mucho mayor, considerando todas las aldeas que fueron registradas en esta región y las áreas de vegetación. Claro, es cumulativo, ¿no? Pues el tipo de vegetación, por ejemplo, en la parte céntrica fue afectado desde la época teotihuacana, pero bueno, es una forma de representar. Entonces hay una serie de estadísticas que nos da una impresión a través de un periodo largo cómo se ha ido modificando la vegetación por causa del cultivo de maíz y probablemente otros cultivos. Entonces esto nos da una idea de varios aspectos. Uno es la afectación del paisaje, el sustento de las sociedades en cuestión y cómo debemos considerar este aspecto de impacto a través del tiempo. Finalmente, regresando a alimentación, en el Valle de Teotihuacán también recientemente se excavó un sitio de formativo temprano medio que había sido detectado en los años 60, sin embargo no fue excavado hasta desde 2014, creo que se inició el primer trabajo. Y una de las cosas en esta ocasión que se hizo, aparte de recuperar diversos restos macrobotánicos y en particular evidencia de maíz carbonizado, se hizo el estudio de varios de los implementos de piedra pulida piedras de molienda para evaluar la posibilidad de conservación de restos botánicos de plantas alimenticios en los poros de las piedras. Y en este caso, el análisis de fitolitos no fue tan productivo, se encontraron otras cosas ahí que fueron interesantes, se surgieron algunas preguntas raras respecto a su presencia, pero con respecto a los gránulos de almidón que fueron estudiados en conjunto con Guillermo Acosta y su grupo,
se encontraron la presencia de numerosas plantas alimentarias que no están presentes ni en los macrorrestos ni en los litolitos, y eso incluye, entre otras cosas, chile, frijol, ¿cómo se llama? Y plantas, tubérculos que no se había registrado en Teotihuacán hasta este momento. Entonces tenemos una serie de, claro, los restos son pocos, pero están presentes. Entonces eso nos indica, es interesante por la cronología de este sitio, ocupa un intervalo entre el final del formativo temprano, transición hacia el formativo medio, que es un periodo en donde se plantea una tremenda expansión en toda Mesoamérica de comunidades agrícolas sedentarias. Y aquí tenemos esta indicación que ese sitio, que es el más temprano que se ha excavado en el valle de Teotihuacán hasta la fecha, tuvo acceso a muchos de los productos que no son ampliamente representados en otros contextos arqueológicos en esta región y también en otras partes de la cuenca de México, de que aquí sí, de alguna manera, a pesar de una tecnología relativamente primitiva y mala conservación de restos botánicos, sí hay evidencia de plantas alimentarias, de lo que hemos nosotros planteado representa la base de la tradición de la alimentación mesoamericana. Gracias. Sí, gracias. Le damos la palabra y invitamos a Andrés Medina a que pase a la mesa justamente para cerrar esta primera mesa de trabajo con la plática titulada La comida mesoamericana y los pasos del guajolote. ¿Tienes? No. Si quieres. Adelante, por favor. Bueno, buenas tardes. Estoy feliz de haber participado en este evento en homenaje a Luis Vargas, y creo que hay muchas cosas que uno puede decir de sus contribuciones. Uno de los resultados de la amistad con Luis y del intercambio ha sido el interés, el descubrimiento del guajolote. Pero antes de entrar a ese tema, quiero señalar dos aspectos que hablan de la contribución a la constitución de áreas de investigación importantes. Uno de ellos es, en las que yo he sido observador, participante, testigo. Una de ellas es la creación en 1980 del Centro de Investigaciones Humanísticas de Mesoamérica y el Estado de Chiapas, una institución creada por Cuauhtémoc López Sánchez, que fue abogado de la UNAM en Chiapas, con una coordinación de varias instituciones, que duró algunos años hasta que Cuauhtémoc ocupó cargos políticos y se abandonó este proyecto. Estaba languideciendo hasta que en 1995, más o menos, con la participación de Luis y con Pablo González Casanova Enríquez, es el hijo de don Pablo, se crea el Programa de Investigaciones Multidisciplinarias sobre Mesoamérica y el Sureste. Es decir, la UNAM jala este espacio creado por varias instituciones que la languidecía, y se inicia el punto de partida, se inicia un proyecto de investigación, un área de investigación que va creciendo muy lentamente y alcanza su punto más importante cuando se convierte en el Centro de Investigaciones Multidisciplinarias de Mesoamérica y el Sureste. Es decir, el hecho de que Luis, junto con Pablo González Enríquez, hayan jalado esto, ha creado un área de investigación que ahora está con un gran proyecto de la UNAM en Chiapas, que tiene una perspectiva de crecimiento extraordinaria hacia Centroamérica y que ya ha generado diferentes resultados originales e importantes. El otro elemento que quiero mencionar, en que también Luis participa o influye, incide en la organización, es el Seminario de Cultura Topame. En 1972, cuando Noemí Casada y yo ingresamos al instituto, el doctor Comas nos
dijo que tenemos la obligación de hacer una investigación del Valle Mezquital. No lo habíamos elegido nosotros, pero había un compromiso del instituto. Entonces nos fuimos al campo, trabajamos con el tema de artesanías, y además sabía que Comas era una persona que bastante autoridad, que nos dijo, bueno, están ahí, y había la idea de que si teníamos que entregar un resultado publicable en menos de un año. Fuimos a trabajar, una experiencia muy interesante, muy rica, que quedó en esta participación. Lo que fue evidente, platicando con Emi y otras personas, era que era necesario crear un espacio para la cultura otopangue. Existía el Seminario de Cultura Náhuatl, fundado en los 60s, existía el Seminario de Cultura Maya, con su revista Estudios de Cultura Maya, y decimos, ¿por qué no hay otomíes? Porque no hay un centro de otomíes del mismo estatuto. Y Luis Vargas, junto con Emi, luego Yolanda Lastra, deciden organizar este espacio, primero con el primer coloquio de otopanes que se lleva a cabo en la ciudad de Querétaro, en septiembre del 95, con la presencia de Pedro Carrasco, que era, digamos, uno de los más importantes autores del área de otomís, con Jacques Galinier, y en una presentación institucional bastante grande. Este primer coloquio fue, digamos, el punto de partida de esta área de investigación. A diferencia de Luis Reich, no era solo otomís, era otopanes, si no me correcto, así que se llamó primer coloquio de otopanes. Un resultado de esta organización fue la revista de estudios de cultura otopangue, publicada en 1998, cuya presentación hace Luis Vargas, e inicia entonces una serie de publicaciones del área de otomí. Para organizar este espacio estaba Luis Vargas, Sergio Quesada, Arturo Medina, Beatriz Oliver Vega. Ellos eran el núcleo que organizó este espacio. Ha ido creciendo, y de hecho la semana pasada tuvo lugar el 20º Congreso Internacional de Cultura Otopangue. Es decir, ha crecido este espacio y es ahora una parte constitutiva importante de la UNAM, fundamentalmente, y en este caso nuestro instituto. En cambio, SIMSUR crece y ahora se independiza y ya forma parte de la manera. Pero estas dos instituciones crecientes, florecientes, son parte del esfuerzo de Luis Vargas cuando él estaba como director. Creo que es importante señalar esto. En segundo lugar, quiero mencionar, claro que la Universidad con Luis me llevó de la mano, circunstancialmente, a entrar al campo de la alimentación. Luis me invitó una vez a hacer una presentación de etnografía del estudio de Veracruz, al mismo tiempo que se hacía una degustación de productos del estudio de Veracruz inspirado en estos recetarios de culturas populares. La única experiencia muy rica. De pronto, no solamente hablar de estudio de Veracruz, sino probar las cosas que habían presentado. Yo me acuerdo que las cosas llegaron, estaba Cristina Palacio y estaban varias personas que eran que conseguían los ingredientes para diferentes áreas, porque se presentaban diferentes regiones y había que conseguir los elementos de esas que no siempre se consiguen en la Ciudad de México. Entonces, hacer esta degustación, vincularlo con la etnografía, fue que algo que me sembró la semilla de esa temática. Finalmente, cuando yo hago un proyecto en el Centro de México, etnografía de la Cuenca de México, me encuentro en Tláhuac con la danza del guajolote, una danza que se hace en las bodas, y se hace de dos maneras: con el guajolote vivo, en el cual yo participé de una de ellas, tuve que cargar el guajolote, especialmente cómoda, y la otra con el guajolote sancochado, desplumado, adornado y puesto en una canasta con tamales de yocote, con una botella de licor, y el guajolote adornado con un collar de galletas, un moño de flores y a veces un cigarro del pico. Yo recuerdo que a mí me sorprendió y le pregunté a la señora que hacía este guajolote cómo lograba mantenerlo íntegro, no le había cortado la cabeza ni se le había torcido. Y me dijo, pues le cortamos la lengua y esperamos que se desangre. Dato etnográfico, ¿no? Finalmente. Bueno, el tema del guajolote me llevó a mí entonces a comenzar a explorar las diferentes áreas en que aparece el guajolote, y me encontré con que entre más profundizaba, más diversificado estaba. En los nombres del guajolote, por ejemplo, cada comunidad, cada lengua tiene una serie de términos que distinguen hembra, macho, pollos tiernos. O sea, hay una serie de términos particulares que es muy rico.
Igualmente hay una información muy rica, y esto desde Tláhuac, sobre la crianza del guajolote. Los guajolotes son, los pollitos son muy frágiles, mueren muy fácilmente. Entonces hay una serie de prácticas alimenticias, rituales para conservar los guajolotes. Y esto va variando de región a región. ¿Qué les dan cuando se enferman? Les dan la masa del pico, les ponen nombres. O sea, hay una serie de elementos muy ricos solo en el campo de la crianza. Y luego también aparece como un elemento fundamental en los rituales agrícolas. En Yucatán, una revisión nada más de los rituales ya están en la limpia del terreno, en la siembra, la petición de lluvias, en la cosecha, son de una enorme complejidad y el guajolote tiene un lugar central en esto. Hay una excelente etnografía, la de Villarrojas y Redfield de 34, que tiene una información riquísima sobre el guajolote. Escriben, cuando hacen la ofrenda, escriben qué partes se reparten, en qué niveles de la ofrenda y para quiénes son. Desde luego, las piernas son lo más importante, pero la cabeza, la pechuga, todo tiene una distribución jerarquizada que es importante. Este es un tema que, por supuesto, está abierto, porque no necesariamente lo que pasa en Yucatán pasa en otras partes. Por ejemplo, el destino de la cabeza, las patas y el pescuezo el huacal varía de lugar en lugar. La importancia de la carúncula o moco también, en algunas partes se tira, en otras es un platillo exquisito que se reserva para los cercanos, como pasa en los totonacos de Puebla, que se lo registró Carlos Teno Castro. ¿Cómo se divide el guajolote? También es un tema entonces de investigación. ¿Cómo se prepara para los rituales? Es también un tema de investigación. O sea, yo recogiendo, revisando la bibliografía, es una información que está dispersa en una gran cantidad de etnografías, pero no ha habido una investigación orientada en un solo lugar a hacer la secuencia de la educación, más bien el cuidado del guajolote y todos los aspectos en los cuales forma parte. Un hecho importante del guajolote que me condujo a encontrar que las áreas de actividad en los pueblos campesinos están perfectamente especificadas: el lado masculino, el lado femenino. El lado masculino es el campo de cultivo, donde siempre hay maíz, siempre también verduras. El lado femenino es la casa, con su huerto, con su jardín de plantas medicinales y el cuidado de los guajolotes. Cuando llega el cerdo, sobre todo el cerdo, a las casas, las mujeres tratan al cerdo como al guajolote. Los tratan con mucho cuidado, les dan sus nombres. Hay una relación de protección y de propiedad. Esto en Yucatán también lo vi muy cercanamente. Las mujeres son las dueñas de los guajolotes y de los cerdos. Si quieren venderlo, tienen que negociarlo con el señor, tienen que negociarlo con la señora. Pero además las mujeres son las expertas en comprar y vender guajolotes. Comprar un guajolote es una experiencia compleja. Hay que llegar al mercado y las señoras lo agarran, lo sopesan, lo observan, la cabeza, le observan las plumas y diagnostican si está sano, si está enfermo, si está bueno, rápidamente una mirada. Entonces hay todo un proceso de conocimiento de una enorme profundidad. En el ciclo de vida aparece también el guajolote. Hay rituales de bautizo que son comunes, en el cual el guajolote tiene una parte central. Los compadres son invitados por un guajolote, la ceremonia principal se hace con un guajolote, pero donde adquiere una mayor importancia y una mayor complejidad es en los matrimonios, donde se da un intercambio de enorme complejidad. Lo que yo observé en Tláhuac era eso: un matrimonio en el cual la familia del marido, del hombre, entrega un guajolote a la familia de la mujer, pero no es una entrega simple, sino que va acompañada de una serie de rituales, entre ellos la danza, canciones y una serie de compromisos que se establecen. En donde yo vi, por ejemplo, la familia del marido daba a su esposa un guajolote con la intención de que esa familia lo preparara y a los 15 días invitara a los consuegros para ir creando relaciones entre todos los familiares. Dice el guajolote, además el guajolote es el símbolo de lo femenino, de la familia que pierde una mujer recibe un guajolote a cambio, simbólicamente. Uno puede pensar, de acuerdo con una propuesta que hay, que
Las mujeres circulan en un sentido y los hombres en otro, en este intercambio entre familias. Pero habla finalmente de las redes de parentesco y compromiso que constituyen las comunidades tradicionales. El matrimonio también es, los funerales también tienen el molde de guajolote, es un elemento especial en estas ceremonias funerarias, que igual tiene variantes de región a región. Otro aspecto que también es muy rico es el del nahualismo. O sea, el guajolote como nahual es un aspecto que aparece en gran parte de las comunidades. En el centro de México tiene varios nombres. En Milpalta le llaman tlaceque, tetlachilo. A la mujer que se convierte en guajolote, que se quita las piernas y chupa a los niños, que todo se llama aguapuche. En Somalika se llama chihuime y dicen esa mujer que se convierte, que se acerca al fogón, se quita las piernas, vuela y que tiene plumas de obsidiana. Dice, por eso a veces encontramos obsidiana porque pasó por aquí este nahual. En Atla, en Pueblo Náhuatl, se le llama tlahuepoches, y son aves nocturnas que chupan sangre a los niños y a los adultos y poseen una lanceta que dejan a través de con la cual atraviesa el techo y puede chupar la sangre de niños y adultos. En fin, esta variante, por cierto, de acuerdo con Roberto Martínez, es una variante que tiene influencia europea y mesoamericana. En la tradición mesoamericana no aparece este personaje. Y dice Roberto Martínez, esta es una combinación del nahual mesoamericano Tlahuipuchi y la estrella europea, que sean mujeres, que sean como brujas, es un fenómeno de síntesis cultural. Los guajolotes aparecen en la mitología mesoamericana con una enorme complejidad. De hecho, se decía que en el tercer sol desaparecen los humanos y los que sobreviven lo hacen en forma de guajolotes. Los guajolotes son la expresión de la nobleza mexicana. Y en muchos códices aparece el guajolote simbolizando a Tlatoani. Hay una imagen extraordinaria de Códice de Tlaxcala donde está Cortés deteniendo a Moctezuma. Hay una puerta y en el fondo de la puerta se ve un guajolote muerto, es decir, está muriendo ese noble. En el momento que se rinde a Cortés, muere como Tlatoani. Este es el símbolo de este códice. Claro, hay que recorrer estos códices para encontrar que el guajolote no es un animal, es un símbolo de una complejidad. El guajolote es el nahual de Tezcatlipoca, por ejemplo, entre otras cosas. Y en los códices aparece Tlaloc con su traje de guajolote. Es una figura de una enorme densidad que espera, por supuesto, una investigación mucho más detallada. Los guajolotes también asumen condiciones humanas, o sea, muy cercanas a humanos guajolotes. En la Cuexcómac, Puebla, una investigación que hizo Fernando Bater, habla que los guajolotes son andalones y carlangueros. Cuando se refiere a las mujeres son carlangueras, parlotean con sus amigas, se meten en las casas ajenas y descuidan su casa. Las totoras son carlangueras. Y luego dicen señoras en un lugar, las totoras son mexicaneras, las gallinas castellanas. Habla de esa distinción entre los dos tipos. Otro elemento que, en que hay presencia de guajolotes en la cultura popular, hay muchos elementos que son muy diferentes. Bueno, antes quiero mencionar cómo también en muchas comunidades se dice que los guajolotes hablan. En la Huasteca dice que los guajolotes se les llama para comer con las siguientes palabras: bi, 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 bi. Entonces, ellos tienen diferentes palabras. Así los recién nacidos gritan pi, 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 mientras que los machos adultos dicen algua, 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 palabra que significa bueno. También los guajolotes machos gritan col, 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 a lo que los guajolotes adultos responden cau, 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 que significa seguro, seguro. El antropólogo B. encontró entre los mazatecos que uno de los especialistas le dijo: es que el guajolote tiene 4 idiomas: el castellano, el inglés, el dialecto mazateco y el idioma de la tierra, es el idioma de la milpa, del árbol. El otro elemento que quiero mencionar también es la presencia del guajolote en la cultura nacional de muchas maneras. Cuando a Fernando del Paso le dieron el premio Cervantes, le preguntaron: ¿usted cómo se siente? Se me siento anchísimo como un guajolote.
Pero cuando alguien presume infundadamente de algún logro, se le dice, no te escoges como guajolote. A los transportes de pasajeros provincianos, con toda cosa se llama guajoloteros. Eso todo lo hemos vivido y lo conocemos. Pero es una parte que remite a este símbolo tan complejo de guajolote. Y claro que a los jóvenes a los que se quieren tirar de tonto se les dice, no seas guajolote. O cuando se indica que vale poco, dice, vale un poco de guajolote. A las tortas hechas de pan y tamal se les llama guajolotas. Y dice una especialista en comida, esta es la fast food mexicana. En Yucatán, recogiendo unos datos, bueno, a las personas que tienen muchas pecas en la cara se les dicen, parece huevo de pipina. En Yucatán se usa el término pavo para más de guajolote, ¿no? En español, pues. En maya se usó, pero no se emplea en el español local. Entonces la gente habla de las pavas, dice, a los valientes se les llama pavos por indicar su inmadurez. A quienes muestran experiencia en el trabajo, aunque no sean ya adolescentes, se les llama pavos. A los alumnos de nuevo ingreso a la universidad se les llama pavos. Solo se desfilan, son los perros que había aquí, ¿no? En medicina, que se les hacía desfilar, que ahora ya está suprimir esa práctica. Dice en Yucatán, Mérida, cuando se le plantea una adivinanza a alguien y no atina a responder, rindiéndose exclama, mato a mi pavo, para conocer la respuesta. Por otra parte, en los bailes de jóvenes, las chicas son abordadas por los pretendientes para solicitarles una tarde de piezas musicales. Y cuando alguien no es requerida por los galanes, se dirige al baño discretamente donde se dice, cobre su pavo. Un grito de los espiritistas de los años 20 será, arriba el molde de guajolote. Este término lo repite ahora Javier Platas en un programa en canal en Radio Imer, Top 94, exacto. Y cada programa, al final del programa dice lo mismo, arriba el molde de guajolote. Uno puede explorar, pues, lo inventaron los espiritistas en los años 20, y había muchos sentimentos de esa época. En la música aparece el guajolote, muchos sones del guajolote. René Villanueva grabó un disco con la boda huasteca y voy a leer unos panoramas. Dice, yo tengo un gallo grandote que canta muy de mañana y le dijo al guajolote, cuidado se cae la carrama y cuidado se cae la rama porque te come el coyote. Guajolote luego, pues es comida muy buena, pero sufre una condena, nunca llega el año nuevo, lo matan de Nochebuena. Elena Poniatowska, en un libro que publicó que se llama El último guajolote, hace una serie de testimonios muy interesantes. Ella vio los guajolotes arreados en las calles por alguien con un látigo de lazo, vio a los vendedores de guajolotes. Y recupera un verso que yo había oído en Veracruz, pero ella lo remite a la Ciudad de México, que dice, ay, qué bonitos son los enanos cuando lo bailan los mexicanos. Sale la linda, sale la fea, sale la enana con su salea. Hazte chiquito, hazte grandote, ya te pareces a guajolote. En fin, creo que estos son temas que requieren todavía exploración. Yo he simplemente entrado a diferentes temas, campos, y cada vez que entro a uno de esos áreas encuentro una enorme complejidad. He reunido mi información, pero siento que es apenas una introducción a ese tema de enorme complejidad. Lo interesante es por qué no hayamos descubierto el guajolote. Está tan cerca de nosotros, está tan cotidianamente implicado en nuestra vida que no lo vemos, pero realmente tiene una enorme importancia. Y creo que arqueológicamente aparece como una cultura muy importante, sobre todo en el centro de México, domesticado en el centro. El área maya llega tardíamente. Quiero mencionar otros ejemplos en que aparecen los guajolotes. Los rituales de curación con frecuencia se sacrifican guajolotes, se decapitan, o se hacen decoraciones. Las plumas son muy importantes. Las 18 plumas de la cola se usan para arreglos. Los huicholes tienen sombrero con estas plumas. Pero igual las plumas del pecho, que son muy finas, se emplean en los textiles y se emplean en varias formas. Una daza que vimos en Suchiapa, que es un gran arreglo con plumas. Las más pequeñas son
del centro, y se dice, preguntamos, estas vienen del pecho del guajolote. Y parece que anteriormente en Sudamérica las gallinas eran, o muchas aves eran explotadas por las plumas, pero el guajolote sobre todo, y las aves para usarlas como adornos textiles. El uso de la pluma en la tradición mesoamericana es muy rica. Desaparece ya de colonia, pero mantiene todavía estos referentes en algunos lugares de la provincia, en comunidades indígenas. En los carnavales también aparece el guajolote. En cambio de autoridades, cuando se sacrifican para los bienestar de la comunidad. En el carnaval hay un ritual de una enorme complejidad en Chiapas que narra la de Victoria Bríquez, y que ahora sigue investigado por los investigadores, donde en la parte central de los carnavales colgar dos guajolotes y los jinetes tratan de decapitarlos y van alargando las plumas. Al final estos guajolotes se les corta la cabeza ahí mismo, se llevan, se hacen juegos eróticos en la cabeza del guajolote. Al día siguiente se hace una comida con el guajolote en un caldo muy aguado, y dice una de las investigadoras, Victoria Brique, que es una burla de la comida que dan las autoridades. Las autoridades les dan mucha comida, tamales, etc. Estos carnavales, estas comparsas, hacen un caldo aguadísimo con un pedacito de guajolote, simulando y burlándose de las autoridades. Las danzas, igualmente, hay muchos aspectos en que aparece el guajolote. Bueno, en Oaxaca hay muchas danzas, no hay ninguna, hay muy poca información, tenemos datos, creo que más información en Facebook que en etnografía. Los oaxaqueños tienen muchas pruebas, pasan esas imágenes, pero no hay manera de preguntar, donde aparecen danzar con el guajolote. Yo vi un video donde un señor agarra de las manos del guajolote y danza con él. Pero hay muchas otras maneras. Maricruz Romero hizo una investigación de la danza de matachines en Zacatecas y en Aguascalientes, y dice que los pasos del guajolote, los pasos que hacen los de la comparsa, el baile, siguen los pasos del guajolote, están inspirados en el movimiento del guajolote. La manera que camina el guajolote también da ocasión a muchos apodos. Hay un arqueólogo que le dice el Chompique, que camina como guajolote. Finalmente, el otro gran tema, que les voy a decir, es entre la gastronomía. El guajolote, evidentemente, es una parte central de la gastronomía mexicana. Hay toda una gama de platillos en el guajolote. Hay una diferenciación, y yo creo que hay una cosa muy importante, que es, hay una diferencia tajante entre la comida de las ciudades, las grandes ciudades coloniales, y la comida de las comunidades del entorno. Es decir, el mole de guajolote es un producto de una ciudad criolla, como es Puebla. Y gran parte de los platillos regionales, Morelia, por ejemplo, Oaxaca, son platillos hechos en la ciudad que conjugan la tradición europea con la tradición mesoamericana. Si uno quiere ver la comida mesoamericana, tiene que irse a las comunidades. Y allí encontramos variantes de esta comida articuladas a un ciclo agrícola, a una práctica de diferente tipo, y que por lo tanto no son iguales. Es decir, la comida que encontramos en las mesas en los restaurantes de Oaxaca, o en Uruapan, en Morelia, o en varias partes, como comida mexicana, es esta síntesis, pero no es comida mesoamericana. En fin, creo que hay una serie de aspectos que son importantes a continuar, y todo comenzó con el guajolote, gracias a la invitación que me hizo Luis para comentar una comida en sur de Veracruz. Gracias. Muchísimas gracias, Andrés. Con esta plática terminamos la primera sesión del día de hoy, pero antes